Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Librería Grandífer tiene una gran cantidad de libros para ti. Visítanos en sus locales de Trujillo, Cusco y Ayacucho, que tienen delivery a nivel nacional. ¿Qué hubiera pasado si Sendero Luminoso ganaba la guerra en el Perú? Este es un tema que me está pidiendo un mecenas del canal, así que vamos a desarrollarlo. De hecho, ya hemos desarrollado varios videos acerca de la saga de Sendero Luminoso y del MRTA, por lo que hoy día vamos a ponernos en una posición contrafactual, o mejor dicho, el qué hubiera pasado si. Así que el panorama obviamente no es nada alentador. Así que antes de ver este video, si es que no has visto, te recomiendo que veas mi video de 1 hora que dura casi, acerca de la historia completa de Sendero Luminoso. O también puedes verlo por partes, ya que lo tengo distribuido en el canal, y de ahí venir aquí para saber qué hubiera pasado si es que en realidad no se lo hubiera derrotado y hubieran logrado llegar al poder. Así que vamos con el tema. Yo soy Merlin, atrás de esa cámara están mis gatos Toshi y Félix, y por siempre estará mi gatito Bigotes. Y esa es la biblioteca de Merlin, explicándote qué hubiera pasado si Sendero Luminoso ganaba la guerra. A estas alturas me imagino que ya debes saber qué es Sendero Luminoso y también su historia. Las referencias bibliográficas son las mismas que voy a utilizar, o que he utilizado mejor dicho, en el video acerca de la historia completa de Sendero Luminoso. Y vamos con las cosas que hubiera pasado si es que el Estado peruano no hubiera tenido la fuerza para derrotarlo y ellos hubieran tomado el poder. Primera gran consecuencia de una posible victoria de Sendero Luminoso en el Perú, definitivamente sería un gobierno de no alianza con nadie y no transar absolutamente con nadie. A ver, recordemos que el movimiento de Sendero Luminoso fue un movimiento marcado ideológicamente por una idea extremadamente radical acerca del proceso revolucionario. Ojo, no era un movimiento reformista como lo fue el MRTA, era mucho pero mucho más radical, y esto hacía que todo lo que no esté en línea con su pensamiento sea catalogado de burgués. Ojo, y esta es una de las cosas que mucho se difunde como una mentira, de que toda la izquierda estuvo a favor de Sendero Luminoso. Esto es falso total. De hecho, Sendero es una variante extremadamente radical que incluso despreciaba a la izquierda en el Perú porque lo consideraba muy burgués. Y es que creo que está de más decirlo en esta primera consecuencia, pero la democracia, adiós, no hay forma de transar con ellos, no hay forma de hacer alianzas con ellos. Durante el primer gobierno de Fujimori se intentó al llegar a algún tipo de solución y no se hizo prácticamente grandes avances. Fue solamente hasta la caída de Abimael en la que ya se comenzó por ahí a negociar algunas cosas, pero evidentemente en el poder no iban a aceptar ningún tipo de llegada o acuerdo. Y es que en el libro Los Estados Sociales y las Revoluciones de Ted Skopkel, básicamente el movimiento de Sendero iba a cumplir con los estándares de revolución de Ted Skopkel, que es un movimiento que llegó al poder rápidamente, un movimiento que llegó para prácticamente someter las bases anteriores y crear una nueva base, y una duración considerable debido a que van a tomar pues todas las esferas del poder. Aquí sí, olvídate de los equilibrios de los poderes del Estado y esas cosas. Vamos con el punto número 2, la consecuencia número 2. Tendríamos una sociedad altamente militarizada. A ver, es cierto, ahora ya desapareció el servicio militar obligatorio en el Perú, pero la idea de Sendero Luminoso sobre la sociedad era mantenerla militarizada o mantenerla en un estado de constante alerta para que no existan procesos contrarrevolucionarios. Prueba de esto es el intento de Sendero de llevar la guerra del campo a la ciudad, o sea, de la sierra hasta Lima, que es un movimiento que realizó Mao Zedong durante el proceso de la Revolución China. El tema es que aquí no funcionó como si funcionó en China. Recordemos que en el documental de la Revolución y la Tierra, el historiador Hugo Neira menciona algo que, si bien es cierto, ha sido algo que ha estado también envuelto en la polémica, pero a mi juicio tiene sentido. Que una de las grandes causas para que los campesinos no quieran plegarse al movimiento de Sendero Luminoso era de que la reforma agraria ya les había dado tierras, y como ya tenían tierras, ¿por qué van a meterse en una guerra si recién acaban de conseguir lo que tanto buscaban? Por lo que tiene sentido lo que afirma Hugo Neira. Si no se hubiera hecho la
reforma agraria, eran cerca de 2 millones de campesinos sin tierras tomando Lima. ¿Quién los iba a parar? Y ojo, estamos hablando de campesinos militarizados, o al menos con tácticas militares que se daban dentro de las escuelas de formación de Sendero Luminoso. Otro dato que es importante para poder pensar en una sociedad altamente militarizada también parte en los mismos casos de la reforma agraria, que en los lugares donde la reforma fue baja o tibia, fueron lugares que concentró mucha violencia durante la época del terrorismo. Así que pensar en una Lima cercada o en una Lima saqueada incluso no es descabellado, y posteriormente tomado por guerrilleros quienes van a ocupar cargos dentro de la administración de la ciudad y obviamente dentro del sometimiento de la misma. Punto número 3. Este es algo que probablemente a muchos les va a sonar novedoso, pero definitivamente estaríamos en un aislamiento internacional brutal. Merlín, ¿superior al de Venezuela? Sí, superior al de Venezuela. Y tengo razones para afirmar esto. El día que Abimael Guzmán falleció, recuerdo que mucha gente que yo intuyo que está muy poco informada decían que no, que en realidad no falleció, sino que se fue a refugiarse a Cuba porque ahí son comunistas y Abimael era comunista. Lo que esta gente no sabe es que en realidad Abimael rechazaba casi a todo país comunista porque no consideraba a ninguno de ellos digno de ser realmente llamado de esa manera por la pureza del movimiento. Y sí, Abimael no veía con buenos ojos Cuba, ni tampoco la China de Deng Xiaoping y menos la Unión Soviética. Así que suponiendo un Abimael en el poder, ni siquiera estaríamos hablando de un país que se pueda generar en alianzas con Corea del Norte o con Venezuela o con China, porque sencillamente no se les ve como iguales, se les ve como traidores o burgueses. Así que tendríamos un país extremadamente aislado internacionalmente con todas las consecuencias que eso deriva, y quizá lo máximo que nos podríamos acercar sería una sociedad como la que fue Camboya en su momento con la revolución de Pol Pot. Que si quieres un video de Pol Pot, pues rellena de likes este video, porque todo el mundo mira los videos y nadie le da like, nadie se suscribe, así que únete a la suscripción, es gratis, pero si quieres contenido de paga también tengo miembros del canal desde 5 soles al mes y tienes ahí directos, videos, entrevistas y un montón de cositas para que sigas aprendiendo sobre la historia del Perú y del mundo. Consecuencia número 4 de una victoria de Sendero Luminoso. Esto hubiera sido una masacre absoluta y un gobierno del terror. A ver, ¿de dónde puedo sacar esta información o esta suposición? Quizá como un gran antecedente sobre esto, a nivel internacional y mejor documentado lo hayamos tenido dentro del proceso de la Revolución Francesa, específicamente en la etapa de la Convención Nacional o la Era del Gran Terror. Durante este periodo, la revolución va a alcanzar sus picos de violencia y básicamente se va a sancionar con la guillotina a cualquier persona que esté en contra de la sagrada libertad y la sagrada igualdad de la Revolución Francesa. Se llevan los conceptos como libertad, igualdad y fraternidad, que son, creo yo, conceptos virtuosos a niveles monstruosos en los cuales si una persona no está de acuerdo con ellos simplemente se le elimina. Esto es algo muy parecido a lo que pasa también durante la expansión de Sendero Luminoso. Dentro de su forma de ver el mundo, que como ya dijimos anteriormente era una forma muy paternalista, no era una forma de igualdad, ya que no se veía al campesino o al hombre andino como un igual, sino alguien a quien hay que rescatar, y esto es importante, y no solo semánticamente, sino también en el campo de la acción. Se le tenía que rescatar, y si esta persona estaba en contra de ese rescate por X razones, pues era un traidor, y se le tenía que eliminar. Ahora, ¿por qué creo que en el Perú hubiera esto sido un baño de sangre? Por una razón, el Perú tiene una diversidad cultural gigantesca. Y ese es otro de los grandes mitos que mucha gente tiene sobre Sendero Luminoso. Piensan que Sendero Luminoso era un movimiento que rescataba lo autóctono, que rescataba lo folclórico, cuando realmente no era así. De hecho, se sabe que Abimael, su cabeza máxima, despreciaba la cultura andina, no le gustaba, los consideraba una mesnada feudal. Y sus rasgos, pues evidentemente vinculados a la religiosidad de los Andes, vinculados al tema de los apus, la Pachamama, era visto pues como una simple característica o rasgo de barbarie. Es así que al tener un país tan diverso y Sendero en el poder, y siendo un país difícil de controlar, se hubiera tenido que recurrir a la violencia máxima para poder hacer que todo funcione de acuerdo
acuerdo a como ellos quieran, y esto es definitivamente una cosa monstruosa, ya que hubiéramos presenciado quizá una de las peores masacres de la historia del Perú que a buena hora no sucedió. Y por último, el punto número 5, la quinta cosa que hubiera pasado si Sendero Luminoso iba a ganar esta guerra. Definitivamente iban a ir tras la educación. Una característica de los gobiernos autoritarios o totalitarios, porque sí son dos cosas distintas, es que van detrás de la educación. No es casualidad que durante gobiernos que ejerzan poca capacidad de diálogo y propuestas que están vinculadas muy fanáticamente a un sector, y eso puede ser a la derecha más rancia o a la izquierda más rancia, van detrás de la educación y van detrás de los intelectuales. Porque una sociedad educada, con intelectuales conscientes de lo que sucede a su alrededor, no son para nada cómodos en el sistema, son críticos. Una sociedad educada es una sociedad crítica, por lo que la educación en una forma eficiente no es conveniente, ya que generaría ciudadanos que empezaran a criticar lo que está sucediendo, y esto obviamente tiene consecuencias sociales que podrían destapar en una rebelión o en una contrarrevolución. Es así que sociedades como la italiana, la alemana, la soviética en su momento, o incluso la norcoreana, que se puede ver hasta el día de hoy, tienen un objetivo muy claro, que es perpetrar el poder, pero no solamente por medio de quedarse sentados en el sillón presidencial, sino validados por la misma sociedad por medio de haber tomado el sistema educativo y mover la educación de acuerdo al interés que quieren manifestar. ¿Por qué la educación deja un legado? Porque claro, tus detractores no van a estar vivos toda la vida, y tienes que asegurar que las nuevas generaciones sientan de que ese movimiento que les dio origen a todo es un movimiento real y necesario. Por lo que, repito lo que dijo Hildebrand en una entrevista con Marco Aurelio de Negri, el sistema, sea cual sea, no funciona con hipercríticos, y es evidente que Sendero Luminoso hubiera ido detrás de la educación sí o sí. Ahora, como ya más o menos te habrás imaginado, que vayan detrás de la educación también significa que vayan a mentir detrás de la educación, porque se van a basar en una serie de fakes para poder justificar su presencia en el poder. Recordemos que Abimael Guzmán, por ejemplo, hizo una mala lectura de Mariátegui en su tiempo, y por ahí, conversando con el historiador Antonio Zapata en la Feria del Libro, acá siendo un poquito chismosos, me comentó que incluso Sendero apoyaba varias fakes históricas, como por ejemplo el hecho de que la batalla de Ayacucho nunca existió, y tengo un video acerca de eso porque hay mucha gente que cree eso, y obviamente es falso. Así que esos son los 5 puntos que creo que hubiese sucedido si es que Sendero Luminoso hubiera ganado la guerra. Definitivamente habría sido un desastre en todos los sentidos, en lo económico, lo social, lo político y lo cultural, pero para eso está la historia, para recordarnos que nunca se le deja el paso al radicalismo y al fanatismo, sea cual sea la máscara que empleen, sea una máscara política, sea una máscara social o sea una máscara religiosa. ¡Ey! Muy bonita toda la biblioteca, ¿no? Pues te recuerdo que tú también puedes tener la tuya gracias a mis amigos de Grandifer, así que revisa sus publicaciones tanto en Instagram como en Facebook, que tienen una cantidad de libros gigantescas en Ayacucho, en Cusco y en Trujillo. Así que date una vueltita por Grandifer, que me falta también a mí comprar algunos libros y me voy para allá.